Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Hasta ahí, déjenlo ahí. Fructifiquen, multipliquen. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla con profundidad y con muchísima claridad. Te agradecemos, Señor, porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos este lugar, Señor, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por aquellos que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra es revelada. En tu nombre bendecimos a todos los que te van a escuchar a través de la internet, de la televisión o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, usa mi boca para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy acá. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Diga, soy creación de Dios. Mientras no entendamos que somos creación de Dios, no vamos a poder tener una relación correcta con Dios. Se lo repito, mientras no entendamos que somos creación de Dios, no vamos a tener una relación correcta con Él. Diga, Dios me creó y nos hizo a su imagen. Tenemos la imagen de Dios, la imagen de Dios. Pero además nos bendijo. Y mire cómo nos bendijo. Sean fructíferos. ¿Sean qué? Fructíferos. Y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Nuestro Creador no escatimó nada al momento de crearnos. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hombre y mujer nos creó. Luego tenemos la imagen de Dios, que fue deteriorada por el pecado, sí, pero que fue restaurada por Cristo Jesús. Y fuimos llamados a ser fructíferos. Nos creó y nos bendijo para que demos fruto. Para que demos fruto. Y el Señor Jesús, muchísimos años después, lo ratificó. Mire Juan 15, verso 16. Son palabras de Jesús. Diga, Jesús me va a hablar. Son palabras de Jesús. Juan 15, 16. Mire lo que dice. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, fuimos creados para dar fruto. Y el dar fruto glorifica a Dios. Vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dar fruto, ser fructíferos en la vida, glorifica a Dios. Dios se alegra y nos da lo que le pedimos. Dios se alegra y nos da lo que le pedimos. Y hemos estado hablando de propósito cumplido, de que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, que fuimos apartados por Él y que fuimos nombrados como profetas para impactar a las naciones. Pero el Señor puso en mi corazón un sentir en esta semana de que muchos de nosotros
Después de oír esas prédicas nos cuestionamos y decimos, pero yo no estoy dando fruto. Yo no estoy cumpliendo mi propósito. Yo me siento infértil, me siento que no puedo, que no doy. Es más, llevo mucho tiempo con áreas en mi vida que son muertas, que son infértiles, que no dan, nos desanimamos. Pero el Señor siempre transforma todo para nuestro bien. Y hoy nos va a dar una palabra de ánimo para aquellos que tenemos áreas de la vida que no están dando fruto, que no están siendo fértiles, que están yendo en retroceso, que vemos pasar el tiempo y no produce nada. En lo relacional, en lo afectivo, en lo laboral, en lo económico. La pregunta hoy es, ¿estamos siendo infértiles en algún área? Ese es el título de la prédica. En forma de pregunta, ¿infértiles? ¿Hay algún área de su vida en la que usted nota que no da fruto? Porque debemos confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios. Y entregarle esa área, esa debilidad, esa necesidad. Mire lo que dice Jeremías 17, 7, 8. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre o la mujer que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Y qué hace? Pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Hoy vamos a usar esta palabra y voy a usar la historia de Zacarías, Elizabeth y ¿quién más? Y Juan el Bautista. Muy bien. Diga conmigo, Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista. Para enseñarnos cómo el Señor quiere transformar esa parte infértil, porque Él nos creó para ser productivos, para ser fructíferos. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, si hay algún área en nuestra vida que esté improductiva, debemos, por supuesto, poner nuestra confianza en Dios. Pero poner nuestra confianza en Dios implica esperar lo mejor. Voy a dejarlos que terminen de anotar. Esperar lo mejor. Si ponemos la confianza en Dios, tenemos que esperar lo mejor. Porque Dios es excelencia. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es poderoso. Entonces, ¿qué produce? Cosas excelentes, cosas buenas, cosas poderosas para nuestra vida. Entonces yo tengo que esperar lo mejor en esa área que no estoy siendo productivo. No sé cuál sea esa área de su vida. Usted la sabe y Dios la sabe. Vamos a Lucas 1, verso 5 al 17. Lucas 1, 5 al 17. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías. ¿Un qué? ¿Un qué? Un sacerdote. No era cualquier ciudadano, era un sacerdote del templo. Miembro del grupo de Abdías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. O sea, era de la tribu de los levitas. Era gente encargada del oficio del templo, el sacerdote y los levitas. Ambos eran rectos e intachables. ¿Cómo eran? Rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran sacerdotes, eran rectos, eran intachables, pero había un pero en su vida. Mire lo que dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. ¿Era qué? Estéril. Y los dos eran de edad avanzada.
ella era estéril. Hoy en día los matrimonios optan por no tener hijos. Y no pasa nada, la sociedad lo ve normal, sí, lo que ellos quieran. Pero en esa época, no tener hijos era una vergüenza, era una maldición para la mujer. Y ella tenía ese problema, no era fértil, no podía tener hijos. Pero eran rectos, eran intachables. Aún los cristianos, siendo obedientes a Dios, podemos tener áreas en nuestra vida que no están siendo productivas, que no están siendo fértiles. Los dos eran de edad avanzada. Sigo leyendo. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Una vez al año entraba uno de los sacerdotes al lugar santo. No podía entrar sino él, nadie más. Y le amarraban un lazo, una cuerda, a la túnica, a su vestidura o al tobillo, por si se moría, porque nadie más podía entrar. Si no salía, jalaban el lacito y traían el cadáver, pero nadie podía entrar. Y Zacarías le tocó en turno entrar. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor, ¿un qué? Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ha sido escuchada tu oración. En pasado, el Señor ya había oído la oración de Zacarías. El Señor ya sabía cuál era el problema de Zacarías y de Elizabeth. Él conocía lo que les estaba pasando. Iglesia, Dios oye nuestras oraciones. Él ya las ha escuchado. Siga orando por esa área de su vida que está siendo infértil. Póngala en manos del Señor. Pon la confianza en el Señor y espere lo mejor. Porque si no ha habido respuesta, Dios está trabajando. Dios está trabajando y Dios hace lo mejor. Mire, tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Vas a ser papá ahora viejo. Digan amén. No se alegran por el pobre Zacarías. Y le pondrás por nombre Juan. Por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. El Señor da lo mejor. Le pidieron un hijo y le dio a Juan, uno grande dentro de los profetas. No cualquier hijo, les dio Juan, para que muchos se regocijaran con él. Digan amén. Él irá primero delante del Señor. Va a abrirle camino a Jesús, Juan, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los descendientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Diga, poner la confianza en Dios. No, pero más convencidos, poner la confianza en Dios. Y esperar lo mejor. Está pidiéndose algo, Dios le va a dar lo mejor. Está siendo infértil en lo económico, Dios le va a dar lo mejor. No ha podido fructificar su relación sentimental, Dios le va a dar lo mejor. Pero si usted pone la confianza en Él, ¿sabe qué quería decir el nombre Zacarías? A quien Dios recuerda. A quien Dios recuerda. Dios no se ha olvidado de nosotros.
No. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Él sabe cómo estamos sufriendo en determinada área que está siendo improductiva. ¿Y sabe qué quería decir Elizabeth? En Dios tienes plenitud. En Dios tienes plenitud. Eso es para ustedes y para mí. En Dios tenemos plenitud. Y tenemos que esperar lo mejor. ¿Y sabe qué quiere decir Juan? El regalo de Dios. El regalo de Dios. Entonces hay que esperar lo mejor de Dios. Ellos eran rectos, pero tenían un problema, eran infértiles. Ella no podía tener hijos. Pero el Señor siempre nos da lo mejor. Piensa en algo. Cuando vino la caída en el huerto y tuvo que el Señor tener su plan de salvación, Él hubiera podido mandar un ángel, ¿o no? ¿No? Hubiera podido mandar un ángel, mandemos un ángel. Es más, mandemos uno que sea así medio rebeldón y nos quitamos el problema en el cielo. Que baje a la tierra y salve esa humanidad. Pero no. ¿A quién envió? ¿A quién envió? A su propio Hijo. A su propio Hijo. Y si Él entregó a su Hijo por nosotros, por amor a nosotros, ¿no nos dará la posibilidad de cumplir con ser fructíferos? Mire lo que dice Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Dios no sabe hacer cosas mal hechas, no puede, porque no es de su naturaleza. ¿Recuerdan en una boda que se acaba el vino? ¿Y qué vino preparó? El mejor. Tanto que se lo llevan al que estaba organizando la fiesta y se lo presentan el vino y dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer este vino si aquí ya todos están chapetones, ya están prendidos? Eso ni se van a dar cuenta de lo bueno que es. El Señor no sabe hacer cosas malas. Espere lo mejor de Él, espere lo más grande de Él. Lo más grande de Él. Siempre vaya en aumento. Si Dios lo ha sostenido hasta hoy, dígale, Señor, mañana será un gran día. Y pasado mañana será un día más grande que el de hoy. Siempre en ascenso. David, cuando va a enfrentar a Goliat y habla con el rey, le dice, pero si yo mato osos, yo mato leones cuando tengo que defender las ovejas. El Dios que me ha dado ese poder, el Dios que me ha dado ese poder en quien pongo mi confianza, ¿no hará que yo mate a ese incircunciso? Al que pone su confianza en Dios será como un árbol plantado cerca del agua. Extiende sus raíces, no teme al temor, no teme al calor, sus hojas siempre verdes y dará mucho fruto. Pero hay que confiar en Él y hay que esperar lo mejor. Mire lo que dice Efesios 3, 20, 21. Efesios 3, 20, 21. Al que puede. ¿Al que qué? Diga Dios puede. Y diga Dios quiere. Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, con el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él, diga a Él, sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Diga, poner la confianza en Dios, esperar lo mejor. ¿Se acuerda que el Señor se encuentra un día, el Señor Jesús, con la samaritana?
Y la samaritana le dice, pero ¿de dónde me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla? Y él dice una frase que a mí me fascina y me mueve el piso. Le dice, si tú supieras lo que Dios puede hacer por ti. Dígale a su vecino, si tú supieras lo que Dios puede hacer por ti. Y ahora dígale, espera lo mejor de Dios. Pero convencidos, espera lo mejor de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos? Inclina su cabeza y piensa en esto. Dígale, Señor, aquello que en mi vida ha parecido imposible, aquello que por muchos años he visto que no tiene salida, aquello que para mí ha sido como la muerte, Señor, esa área de mi vida estéril, Señor. Yo hoy quiero poner mi confianza en ti. Quiero depositar toda mi confianza en ti. Quiero esperar lo mejor de ti. Sé que tú puedes hacer mucho más de lo que yo puedo imaginar o pedir. Y estoy convencido que mi suerte está en tus manos y que mi suerte va a cambiar. Porque cuando tú entras en la escena, todo cambia. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. ¿Por qué no se lo dice con música? Aquello que parecía imposible. Cántelo, iglesia. Aquello que parecía. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Vuélvalo a cantar, iglesia. Apropiese de eso. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy ¿Cuántos lo quieren volver a cantar? Dígaselo. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Gloria a ti, Señor. Dale un aplauso. Gloria a ti. Gracias, amor. Lo segundo que debemos hacer, además de esperar lo mejor, acallar las dudas. Acallar las dudas. Dice que el que pone la confianza en Dios será como un árbol plantado. ¿Como un árbol qué? Plantado junto al agua. ¿Cuál es el agua para nosotros? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tenemos que echar raíces en la palabra de Dios. Pero vivimos dudando. Y lo más triste es que decimos la duda.
Y el Señor nos dice hoy, puede que la mente dude, pero tienes que cerrar la boca. Puede que la mente dude, pero tienes que cerrar la boca y creer en el corazón. Si la palabra de Dios lo dice, se va a cumplir. Si Él dijo que éramos fructíferos, se va a cumplir. Si Él dijo que tenemos un propósito, se va a cumplir. Pero tenemos que plantarnos en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, yo lo creo, yo lo proclamo. Puede que vengan dudas a la mente. Cierra el pico. A callar las dudas. Volvamos a la historia de Zacarías. Está dentro del santuario. El ángel se le aparece, le dice, vas a tener un hijo. Será tuyo, alégrate. Eso lo puse yo. Lucas 1, 18, 25. ¿Cómo podré estar seguro? ¿Ah? El sacerdote frente al ángel. Usted frente a la Biblia. Igualito. Y el Señor dice, la gloria postrera será mejor. Y usted dice, ¿y cómo estoy seguro? ¿No le parece que suena familiar? Si das, vas a recibir. ¿Y cómo podré estar seguro? Tengo planes de bienestar para ti y no de calamidad. ¿Y cómo puedo estar seguro? Igual, somos igual que Zacarías. ¿Cómo puedo estar seguro de esto?, preguntó Zacarías. El ángel, Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Todo se terminó. ¿Con qué alientos? Eso. Y todo se terminó, dijo Jenny. ¿Cómo puedo estar seguro si estoy viejo? ¿Con qué fuerzas? ¿De dónde? ¿Cómo? Mire lo que le dice el ángel. Yo soy Gabriel. ¿Se acuerda el nombre del Señor? Yo soy. El gran yo soy, le dice el ángel, yo soy Gabriel. Y estoy a órdenes de Dios, le contestó el ángel. No seas cabezón, Zacarías. Vengo de parte del Señor, estoy hablando de parte de Él. Y si Él lo dice, se va a cumplir. He sido enviado para hablar contigo y darte esas buenas noticias. La Biblia son las buenas noticias del Señor. ¿Y cómo puedo estar seguro de eso? Porque Dios lo dice. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y usted dice, no, pero qué crueldad la del ángel, pues que, ¿cómo se le ocurre, pobre viejo, ahora mudo? ¿Cómo le va a poder decir a Elizabeth que el ángel dijo que... Porque si puede hablar, por lo menos va y le echa el cuento de otra manera. Pero ¿cómo llega el viejo a la casa? Elizabeth! Mal pensados usted. ¿Por qué se quedó mudo? ¿Por qué era necesario quedarse mudo? ¿Por qué tenemos que cerrar el pico con la duda? Porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y tiene poder de vida y tiene poder de muerte. Mire lo que dice Proverbios 18:21. No está en mis labios, está en la palabra. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman
comerán de su fruto. Entonces, hermanito, con tus dudas, callado, le dice el ángel. Te vas a quedar mudo porque puedes interrumpir el milagro. El milagro se va a cumplir, pero tienes que acallar tus dudas. Acallar las dudas, porque la palabra tiene poder. En esa área donde usted tiene infertilidad, donde yo tengo infertilidad, lo más probable es que nos hemos atado nosotros mismos con las palabras. Yo no soy capaz, yo todo lo que emprendo lo quiebro, yo me le atravieso a un burro y el burro se muere. Y adivine qué va a pasar. Eso es lo que está ahogando nuestra bendición. El poder de la palabra. A mí desde chiquito me dijeron no sirve y no sirvo y no sirvo. Mi mamá murió de esto, mi abuelita de esto, de lo mismo murió mi hermano, yo también me voy a morir. Y el Señor dice, tengo planes de bienestar, no de calamidad. Para darte un futuro, para darte una esperanza. Tenemos que acallar las dudas. ¿Vamos a dudar? Sí, porque somos seres que tenemos razón, que podemos razonar, pero no se ate con las palabras. ¿Se acuerda cuando David tiene que enfrentar, o mejor, el profeta enfrenta a David después de que ha tenido su pecado con Betsabé? Y va y le echa un cuento ahí como una historia, le dice, no, un hombre tenía una ovejita y el otro que tenía tantas ovejas va y se la quita. Y, ¿qué crees que merece el hombre? Dice, que pague 4 veces lo que hizo. ¿Y cuántas pagó? 4 veces. ¿Con qué se ató? Con la palabra. Voltea a mirar a su hermano y dígale, ante las dudas, chitón. Ante las dudas, chitón. No podrás hablar hasta que el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demoraba tanto en el santuario. Cuando por fin salió, seguramente estaban pensando, se murió. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas. ¿Sí ve que no es invento mío? Por señas. Pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. ¿Cómo le haría entender a Elizabeth? No tengo ni idea. ¿Ah? Imagínense ya viejos. ¿Ah? ¿Cuántas veces lo habrían intentado? No sé, mija, haga alguna cosa, invéntese algo. Y nada. Y ahora mudo. Y le funcionaron las señas. Porque mire, cuando terminaron los días regresó a su casa. Poco después, ¿cuándo? Fue efectivo el viejo. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta. Quedó encinta. ¿Cómo hizo para hacerse entender? No tengo ni idea. Se lo dejo a su imaginación. Pero el hombre dijo, si el ángel lo dijo y yo lo dudé y me quedé mudo, de aquí para adelante no voy a dudar. No voy a dudar. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. No voy a dudar. Y si voy a dudar, voy a callar mi boca. Voy a cerrar mi pico. Y le voy a creer a Dios. Me voy a plantar en su palabra. Porque la palabra tiene poder. Mis labios producen vida o producen muerte. Entonces el Señor le dice, mijito, calladito y a trabajar. Se lo repito, calladito y a trabajar. Y vas a ver el fruto. Vamos a ver el fruto. Porque el Señor, si lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Sabe cuál es otro problema que tenemos, iglesia?
que nosotros queremos cuando le decimos, Señor, sí, tú dices que yo soy fructífero, que daré mucho fruto. Nosotros queremos convertirnos de la noche a la mañana en un árbol frondoso lleno de frutos. Pero, ¿cómo crece un árbol? ¿Cómo nace un árbol? ¿Con qué es lo primero que el Señor? Una semilla. Una semilla. Entonces usted le dice, Señor, por favor, que yo sea fructífero, me apropio de tu palabra, Señor, llena mi árbol de frutos, soy un árbol crecido. Y el Señor le pone una semilla en la mano. Siémbrela. Siémbrela. Siémbrela y espere que crezca. La semilla de la fe viene por la palabra de Dios. Y yo la tengo que creer. Y cuando esa se arraiga en mi corazón, produce obediencia. Y cuando yo obedezco, viene el fruto. Entonces, esa semilla que usted tiene, que Dios le ha dado, que se llama fe, tan pequeña como un grano de mostaza, siémbrela en su corazón. Siémbrela en su corazón. Arráiguese en la palabra del Señor y comience usted a ver crecer la planta. Pero no nos arraigamos, no crecemos en la palabra, no nos metemos de lleno con la palabra. Más bien vivimos diciendo nuestras dudas. Y el Señor dice, una fe como un grano de mostaza que se siembra en un corazón fértil puede decirle a la montaña, muévase, y la montaña se moverá. La montaña se moverá. Pero necesitamos esa semilla ponerla a producir. Queremos brotar. ¿No se ha dado cuenta? ¿Alguien tuvo hijos que hicieran experimento con un frijol o una arveja? ¿Sí? ¿Y cuál era la pregunta todos los días? ¿Ya? ¿Creció? No, todavía no. Y así somos con la vida. Y el Señor dice, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Cuando se den dos situaciones, que sea para mi gloria y que sea para tu disfrute. Elizabeth, Zacarías y Elizabeth eran viejos, pero Juan tenía que llegar un poquito antes que Jesús. Se lo repito. Zacarías y Elizabeth eran viejos. ¿El Señor les hubiera podido dar un hijo antes? Claro. Pero el que tenía reservado era Juan. Y Juan tenía que llegar unos mesecitos antes que el Rey de Reyes y Señor de Señores. La bendición en su vida y en mi vida va a llegar. Va a llegar. Pero cuando llega, llega para la gloria de Dios y para que nosotros la disfrutemos plenamente, plenamente. Mira lo que dice Marcos 11:24. No hay que dudar. Y si dudamos, hay que callar. Hay que guardar eso en el corazón y decirle, mente mentirosa, el ángel, la palabra de Dios me dice tal cosa. Y creerle a esa palabra. Sembrar esa semilla de fe y ponerla a arraigarse. Marcos 11:24. Por eso les digo, palabras del Señor Jesús, crean que ya han recibido. ¿Crean que qué? Que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y lo obtendrán. El ángel, que es lo primero que le dice, tu oración ha sido escuchada. Dígale a su vecino de silla, tu oración ha sido escuchada. Fuiste creado para ser fructífero, dígale. Entonces diga conmigo, es poner la confianza en Dios. Esperar lo mejor. Plantarse en la palabra de Dios. Acallar las dudas. Y lo tercero, transformar la debilidad. Transformar la debilidad.
Como decía la canción que nos interpretó Jenny, puede que parezca imposible, puede que no vea usted salida, puede que usted esté creyendo que es su muerte, pero el Señor entra en la ecuación. Y cuando Él entra en la ecuación, todo cambia. Todo cambia. Y cambia para bien. Y transforma la debilidad. Entonces dice que será como un orbe plantado cerca al agua, que extiende sus raíces hacia allá. Y no teme que llegue el calor. ¿No qué? No teme que llegue el calor. ¿Habrá debilidad? Sí. ¿Habrá problemas? También. Si le vendieron la idea que el cristianismo no tenía problemas, le mintieron. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero alégrense, yo he vencido al mundo. Entonces no teme que llegue el calor. Va a llegar el calor, va a llegar la sequía, va a llegar el problema, vamos a atravesar desiertos, vamos a tener dificultades, nos vamos a tropezar con personas que nos van a incomodar. Nosotros vamos a incomodar a otros, porque somos imperfectos. Pero no teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía, en medio de la debilidad, de la aridez, del infortunio, no se angustia. No se angustia, porque está plantado en la palabra de Dios. Porque el ángel lo dijo, porque el Señor dejó su palabra. Y el Señor dice, yo soy. El gran yo soy es el que nos está hablando hoy. Miremos la historia. Dejamos embarazada. Bueno, nosotros no, Zacarías. A Elizabeth. Pero digo, en la historia la dejamos ya embarazada. Cuando se cumplió el tiempo. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. Cuando la semilla de fe que entró por la palabra del ángel generó obediencia en Zacarías, lo puso a trabajar más de la cuenta, animado por esa fe, se embaraza la mujer. Cuando llega el tiempo, cuando llega el tiempo, iglesia, nuestro tiempo está llegando, está llegando, está llegando, pero tenemos que afianzarnos, plantarnos en la palabra de Dios, creerle al ángel del Señor, creerle a su palabra. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. No, se lo repito, dio a luz un hijo. ¿Cuál era la debilidad de ella? ¿Cuál era su problema? Era estéril. La debilidad en manos del Señor se transforma en vida. Se transforma en vida. La estéril da un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. ¿Qué le había dicho el ángel? Ustedes se van a alegrar y sus vecinos también. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. El niño se tenía que llamar igual al papá, era la tradición. Si nos quedamos en la tradición, nos perdemos lo mejor. Se lo repito, si nos quedamos en la tradición, nos perdemos lo mejor. No, esa iglesia no, porque no, ¿qué tal? Que en una carpa. ¡Qué deshonra para el Señor! El Señor hacía milagros en la calle. En la calle. ¿Cuál es el problema? No es una iglesia donde el pastor no usa traje y corbata. No. Eso no es de Dios.
Me temo que si el Señor Jesús viniera hoy a predicar, en muchas iglesias no le permitiríamos entrar. No, con faldas, con pelo largo, con barba. No, no es posible. Y si apareciera Juan, menos lo dejaríamos. Mira, hermano, soy el profeta Juan, el Bautista, traigo palabra del Señor para ti. Huele feo. Se viste con pieles de cabra, uchi, guache, buju. ¿Qué importa la tradición? ¿Qué importa? ¿Es más importante la tradición? ¿O es más importante lo que Dios dice? Lo que Dios dice es lo que importa. Y yo les he dicho y les repito hoy, iglesia, lo importante no es la tradición, lo importante no es la religión. Si venir al templo se le vuelve religión, lamento mucho, no es lo que le he enseñado. Lo que yo quiero transmitirle de parte de Dios es que usted tenga intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Eso es lo que nos da la fuerza. Tiene que llamarse Zacarías, así se llama el marido, pónganle Zacarías. Su madre se opuso. No, dijo ella. Yo me imagino, no se va a llamar Zacarías. ¿Me suena familiar? Parece que yo fuera mujer, ¿sí o no? No. Tiene que llamarse Juan. ¿Cómo había dicho el ángel que se llamaba? Juan, porque es un regalo de Dios. Es lo mejor para mi vida, se tiene que llamar Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y en la que escribió: su nombre es Juan. Su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante, ¿cuándo? Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Yo creo que eso merece un aplauso grande, muy grande para Dios. ¿Cuál era el problema, la debilidad de Zacarías? Mudo. Y el Señor toma esa debilidad, ese problema y lo transforma y ahora está alabando a Dios. Cuando su debilidad se transforme por el poder de Dios, usted va a alabarlo. Usted lo va a honrar. Y usted va a decir: esto es gracias a Dios. Porque en mis fuerzas no pude. En mis fuerzas luché. Trabajé con la vieja y no lo logramos. Hicimos de todo. Comimos huevo crudo en la madrugada. Durmió con las piernas para arriba. Los que han intentado tener hijos saben de qué le estoy hablando. Y nada. Pero cuando se cumplió el tiempo, el mudo alaba a Dios. El mudo alaba a Dios. Somos débiles, sí. Somos incapaces también. No tenemos recursos, sí, es verdad, no los tenemos. Pero tenemos un Dios que es poderoso. Que es sabio y que nos quiere bendecir. Avance al verso 67 al 72. Entonces su padre Zacarías, el mudo, que ahora alaba al Señor, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Ahora el mudo es profeta.
Cuando llega la bendición vamos a poder profetizar. Vamos a darle la honra, gloria y honor a Dios. Profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió, ¿nos qué? Envió, no ha nacido Jesús todavía. Y Él está profetizando. Nos envió un Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos, ¿para qué? Librarnos de nuestros enemigos, de nuestras debilidades, de nuestras dudas y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Cuando venga la bendición, cuando llegue el Juan, cuando llegue el mejor vino, cuando llegue la bendición económica que sobreabunda, usted honre a Dios, profetice de Dios, dígale a los demás lo que Dios ha hecho por su vida, cuéntele lo que Dios ha hecho. Nuestra debilidad en manos del Señor es transformada. ¿Recuerdan a David frente a Goliat? Él le dice: hoy mismo. ¿Cuándo? Te cortaré la cabeza. ¿De qué? ¿De qué? Pregunto, ¿con qué? ¿Con qué se la va a cortar? ¿David tenía espada? ¿Qué tenía? Tenía una honda y la piedra afuera. Sí, la piedra se la lanzó afuera, ¿o no? Bueno, todavía no la había lanzado, la tenía adentro. Pero lo que podía haber atemorizado a David, que era la espada del filisteo, él lo ve, la espada en las manos del Señor, y dice: ajá, no se lo dice a él, pero lo piensa: con esa espada tuya, con la que me pretendes hacer mal, yo mismo te voy a cortar la cabeza. Los enemigos nos quieren molestar. Use esa debilidad para honrar a Dios. Y dígale: hoy mismo el Señor me va a bendecir. Hoy mismo el Señor me va a bendecir. No le pida a Dios que quite la debilidad. No le pida a Dios que quite a sus enemigos. Pídale a Dios que transforme esa debilidad. Mire cómo lo hizo el apóstol Pablo. 2 Corintios 12, 8, 9. 3 veces, ¿cuántas veces, iglesia? 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, una debilidad que él tenía. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder, ¿mi qué? ¿Mi qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en su vida? ¿En qué se perfecciona? La estéril dará un hijo. El mudo podrá hablar. El quebrado saldrá a flote. El divorciado logrará organizar su vida emocional. Toda debilidad en manos del Señor es transformada. Fuimos creados para ser productivos. Para ser productivos. Solo tenemos que creer y plantarnos en la palabra de Dios. Tomar la semilla de la fe, sembrarla en nuestro corazón y dejarla crecer. Y seremos fructíferos en todas las etapas de nuestra vida. No, se lo repito, seremos fructíferos en todas las etapas de nuestra vida. Ese cuento que a mí ya no es de Dios. Con la edad que tengo, no, ya no voy a conseguir pareja, ya me quedé, me dejó el tren. No es verdad. Usted va en el tren del Señor de señores, del Rey de reyes, del Dios Todopoderoso.
Mire lo que dice. Mire lo que dice, por favor, el Salmo 92, verso 12 al 15. Salmo 92, 12 al 15. Y si quiere, tome Jeremías al comienzo, guárdelo en una tarjetica, póngalo en su celular. Y luego ponga el Salmo 92, para que los lea diariamente. Salmo 92, 12, 15. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados, ¿cómo, iglesia? ¿Cómo? Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Siempre estarán vigorosos y lozanos. Tiene un propósito. Daremos fruto, estaremos vigorosos aún en nuestra vejez, pero tiene un que es un propósito. Para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Para ti, Señor. Para ti, Dios. ¿Cuántos anhelan fructificar de la mano del Señor? Diga conmigo, esperar lo mejor. ¿Qué sigue? Acallar las dudas. Y tercero, transformar la debilidad. Toda la honra y toda la gloria para Dios. Yo te creé a mi imagen y te bendije con estas palabras: sé fructífero y multiplícate. Llena la tierra y sométela. No me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti. Y te comisioné para que vayas y des fruto, un fruto que perdure. Así yo te daré todo lo que pidas en el nombre de Jesús. Si pones tu confianza en mí, serás como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. No seas indeciso ni inconstante. Piden con fe, sin dudar. Cree que ya has recibido todo lo que estás pidiendo en oración, y lo obtendrás. No pidas que te quite la debilidad, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Más bien, haz alarde de tus debilidades, para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. Plantado en mi casa florecerás como palmera, como cedro del Líbano crecerás. Aún en tu vejez darás fruto. Siempre estarás vigoroso y lozano para proclamar que yo soy justo y que yo soy tu roca. Quien te ama, Dios